Estamos en el tema sobre salud y medicina de los pueblos originarios y empezamos a abordar un aspecto fundamental que es sobre los derechos de propiedad intelectual, sobre, sobre el acceso a recursos genéticos y conocimiento tradicional asociado. Pero antes de entrar en ese tema, sí quisiera escuchar de parte de ustedes cuáles son las características fundamentales que hacen de una persona ser un médico o una médica tradicional. Bien, pues las características básicamente es porque en lo personal, la mayoría de los médicos tradicionales, el conocimiento se deriva precisamente de los padres, a los abuelos. En mi caso, yo tuve la fortuna de estar en una cuna de curanderos, entonces ahí empecé yo desde niño a hacer la práctica. Tomando en consideración todas las situaciones que se vive actualmente, pues eso ha cambiado un poco. Nosotros, de hecho, no venimos arrastrando algo viejo, sino es algo auténticamente contemporáneo, de acuerdo a las necesidades. Todo va evolucionando. Tenemos que adaptarnos al medio. En este caso, nosotros tratamos de contener la enfermedad de moda, y sabemos el por qué se genera precisamente este tipo de problemas. Por eso nosotros, los olmecas, hemos roto el silencio del conocimiento antiguo para dar a conocer no solo a México, sino al mundo, la sabiduría médica de nuestros viejos abuelos. Porque es la única forma para poder ayudar precisamente a todos los hermanos, hombres y mujeres que existen en el mundo. Solamente que nosotros hagamos conciencia de verdaderamente quiénes somos. Tenemos que conocer nuestro origen cósmico, cuáles son nuestras necesidades para poder sobrevivir. Tenemos los elementos esenciales en cada uno de nosotros, como es el fuego, la tierra, el agua, el aire. Estos son primeros alimentos que recibimos, pero al mismo tiempo también es la medicina, cuando lo sabemos usarlo de manera adecuada. No tenemos que buscar en otro lado o en otros países o en otro planeta una medicina, porque la medicina es lo que comemos, la medicina es lo que tomamos, pero desafortunadamente nos han cambiado nuestra manera de pensar, de actuar. Hemos llegado hasta la incapacidad de producir nuestro propio alimento, porque estamos esperando a que alguien venga y nos traiga de comer. Ya no somos capaces de sembrar aquella plantita. Hemos olvidado precisamente eso. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué esa falta de reconocimiento? Hay muchas personas que llegan a los médicos tradicionales como última opción. ¿Qué opinan al respecto? En este sentido, desde que fuimos invadidos, la medicina tradicional fue satanizado en un principio, pero también hubo gente que, de acuerdo a los documentos que existen, cuando llegaron los invasores, ellos lograron ver que realmente los médicos nativos eran más sabios que los de ellos. Pero aquí hay intereses económicos muy fuertes en la que nos ha hecho cambiar precisamente la gran mayoría de nuestra sociedad, que nuestra medicina fue satanizado, que nuestra medicina no sirve porque no está dentro del contexto científico que ellos manejan. Entonces, ese es el problema, que nuestra medicina, al ir satanizado, se creó precisamente una persecución, lo que nosotros conocemos como la Santa Inquisición, fue perseguido a todos aquellos que practicaban la medicina. Tuvimos que cerrarnos, trabajar en la clandestinidad y empezar ahora precisamente dándonos cuenta que realmente la medicina que nos trajeron no ha sido la adecuada, porque no satisface las necesidades de salud. Cada vez más tenemos más problemas y nos olvidamos realmente que la naturaleza está ahí, que nos da todo para satisfacer nuestras necesidades. Sabemos que la Secretaría de Salud tiene un programa sobre medicina intercultural y esa está reconociendo gradualmente, después de muchos siglos,
las prácticas de los pueblos originarios con respecto a la medicina y su salud. Pero en la cosmovisión de los pueblos originarios, la salud no tan solo es del cuerpo, sino también es la salud de la madre tierra. Es así como se trata esta cuestión más integrada. Ustedes en Oaxaca, ¿cómo ven esta dimensión entre el ser humano y la naturaleza? En Oaxaca todavía existe el respeto a la madre tierra, porque hacemos ceremonias cuando se va a sembrar, cuando se va a cosechar. Cuidamos la tierra, cuidamos el agua, aunque ahorita con la contaminación está muy fea con los plásticos. No podemos dejar de usarlos, ojalá ya no se fabricaran, solamente así, porque anteriormente usábamos las hojitas de los árboles, usábamos el platito para la manteca y ahora todo es en plástico, y eso lo tiramos, se va al río, se va a los lagos, al mar, y también la tala de árboles. Yo creo que debe de haber un límite, porque si una persona tumba un árbol, debe sembrar cuando menos 5 o 10 árboles, pero las tumban y no lo vuelven a reponer. Eso es lo que nos afecta, eso es lo que nos daña. En nuestro seno indígena pensamos que hay que cuidar y tratamos de cuidar, pero eso es en el campo, en el cerro, los que viven en las rancherías, pero en la ciudad ya no. En la ciudad ya hay mucha contaminación, mucho el envoltorio, esas cositas son los que afectan, nos dañan. ¿Cómo se ha venido dando esta transición de una medicina más natural a una medicina más sintética, más química? ¿Y qué repercusiones ha traído no tan solo a la sociedad de las grandes ciudades, sino también a los pueblos? ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son muy graves. Estamos hablando de que en nuestro país tenemos aproximadamente 60 millones de hombres, mujeres, niños que están en grave problema de salud. ¿Por qué? Porque la propia estructura, como lo señalan los científicos, cómo estamos estructurados los mexicanos, el indígena mexicano, es que tenemos grandes reservas y esas grandes reservas nos dan la oportunidad de soportar grandes viajes, grandes penurias de alimentación, porque nosotros no comemos, nosotros nos alimentamos. Entonces, al tener esas grandes reservas nuestro cuerpo, ahora que se ha generado el alimento chatarra, lo que hace es llegar, no reconocer nuestras grandes reservas de alimento, y entonces por eso somos el primer país de obesos, porque en lugar de absorber o nutrir esos productos, en lugar de absorbernos y nutrirnos, lo que sucede es que nos hacen obesos. Entonces, esas son las investigaciones que ha hecho el Instituto de la Nutrición con respecto a la propia nutrición de los pueblos y comunidades indígenas. Y por otro lado, yo quisiera solamente abundar en el tema que decía nuestro hermano Santiago. Los médicos tradicionales no se hacen, sino nacen los médicos tradicionales. Y por el otro lado, la medicina alópata, cualquiera puede ser médico, y puede ser médico bueno o puede ser médico malo, y lo digo con un gran respeto a los médicos y a la medicina alópata, pero no podemos tener un punto de coincidencia porque todo el médico tradicional está interconectado con nuestro madre tierra, ¿no? Con el inframundo, con el mundo y sobre todo con algo interno que tenemos los pueblos y comunidades indígenas como seres humanos nacidos con una cosmovisión de los pueblos indígenas en donde señalamos que no somos dueños ni poseedores de nuestra madre tierra, sino somos los guardianes de nuestra madre tierra. Somos hijos de nuestra madre tierra y al ser hijos de ella tenemos un gran respeto, un gran amor, una gran ética y sobre todo hablar de ella es hablar de lo más sagrado que tenemos con sus 4 elementos. Entonces, no hay coincidencia porque el médico, bien lo decía nuestra hermana de Oaxaca, el médico tradicional lo cura con el alma, con el corazón, con el ser humano. Ven primero al ser humano y después ven la gran enfermedad que tiene
y cómo curarla de manera integral. Sí, aquí podríamos, en todo caso, la unidad que debe haber entre medicina facultativa y la medicina tradicional es que haya un trabajo de interrelación, que podamos nosotros intercambiar experiencias y que también que nosotros nos pongamos en el mismo nivel, ¿sí? Porque nosotros tenemos nuestros conocimientos prácticos, ellos tienen la teoría, pero quiero decirles que la teoría no es lo mismo que la práctica, ¿sí? Hay mucha distancia entre lo que es nosotros, la teoría es lo que creemos que es, mas no lo es hasta que se comprueba lo contrario. Entonces aquí la práctica es importante, porque la práctica, eso es la experiencia que va amalgamando precisamente el conocimiento. Y eso es necesario que la medicina alópata, de alguna forma, o sea, puedan volver la mirada hacia atrás, no solamente ir hacia adelante. Tenemos que humanizar la medicina, no materializarlo, no creando robots. O sea, eso es lo que nosotros no estamos de acuerdo en, que un paciente tiene toda la capacidad para devolver la normalidad funcional de sus órganos. Sin embargo, eso es lo que nosotros hemos estado haciendo. Agredimos al cuerpo con medicamentos, agredimos al cuerpo con una cirugía cuando no es necesario. Entonces, eso es muy importante, que nosotros hagamos conciencia de que realmente qué es lo que queremos. Ya no ver la enfermedad como un negocio, sino tenemos que ver como una necesidad. Estamos tratando el tema importante de la medicina integrada entre el ser humano y la naturaleza y su relación que existe con la alópata. Hay una diferencia allí fundamental, pero al regreso vamos a un corte y lo tratamos.